seguimos con el libro de Samuel en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos en segunda de Samuel, capítulo 19. La semana pasada, en este capítulo 19, estuvimos viendo el tema de la restauración de David al trono. Y en este capítulo 19 cabe destacar los siguientes eventos. Los israelitas desearon traer de vuelta al rey. ¿Se acuerdan? Simei, que tan malos consejos dio, fue perdonado. Y Mefiboset, ¿se acuerdan de Mefiboset? ¿El hijo de quién? De Saúl. ¿Qué defecto tenía? Era cojo. Mefiboset fue disculpado. Los otros que vimos, personajes que estuvieron como Quimán y toda esta persona, disfrutaron el favor del rey. David regresó a Jerusalén y fue restaurado en el trono. Después se recuerdan que Joab le reprochara por la expresión pública de su dolor por Absalón, que le dijo que estaba quitándole la moral a las tropas. Y sin duda Absalón era el hijo favorito de David y era el elegido para que le sucediera en el trono. Así como vemos que muchas veces tomamos malas decisiones, porque Absalón nunca debió haber sido ni siquiera considerado para ocupar el trono. ¿Por qué? Porque no era hijo de una pagana. No era una pagana, no era israelita. O sea, él nunca debió haber considerado ni siquiera para el trono de la casa de Israel. Así es como las cosas se empiezan a deformar cuando empezamos nosotros a dejar de seguir el plan y la obra de Dios. Vimos también que David fue un gran rey, pero no había sido un buen padre, ¿no? Vimos también cómo David, y para mí es una de las grandes características de David. A ver quién me dice, a veces acá alguien me dice algunas características de lo que hemos estudiado de David hasta ahora. Dice Arno que es misericordioso. ¿Qué otra característica hay de David? Obediente, humilde, arrepentido, un hombre que conocía el arrepentimiento, leal, un hombre leal, bien han dicho. A ver qué más, a ver, alguien me dice alguno más. Es un prodigio, David. Mira cómo los prodigios se equivocan. Una persona, el único que es perfecto es Dios. Todas esas características que ustedes han dicho de David, él la tenía sin duda alguna. Él tenía todas esas características. Pero para mí, una de las características más importantes de David es que él nunca se justificó. Él reconoció que lo que le estaba pasando era culpa de él. Para mí eso es la gran característica de todo lo que ustedes dijeron. Está bien, todo eso es David, pero para mí, porque muchas veces uno puede ser muy bueno, pero uno no reconocer que uno tiene culpa de lo que le está pasando. Siempre tratamos de echarle la culpa a Dios, porque Dios me hace estas cosas a mí, yo que soy tan bueno, o porque la vida me llevó a tener estas circunstancias, porque siempre tratamos de echarle la culpa a los demás. David fue una persona que desde el primer momento reconoció su falta y nunca le reclamó a Dios. Siempre sabía que estaba recibiendo sencillamente lo que él había sembrado, ¿no? Y eso es muy importante hoy en día, en que la prensa y toda la sociedad que nos rodea continuamente está pues tratando de darnos razones de por qué nosotros actuamos mal. Antes de decir, nosotros estamos mal por nuestra propia culpa. Vuelvo a repetir, como decimos en la misa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Ojalá que ustedes recuerden esas palabras siempre. No porque fulanito me embulló, no porque menganita tuvo la culpa, no por mi culpa, por mi culpa. Porque hasta que tú no reconoces tu culpa, tú no tienes sanación. Mientras le sigues echando la culpa a otro, todavía tú no tienes reconciliación ni tienes verdadero arrepentimiento. Y David fue un hombre que nunca se engañó. Él sabía que todo lo que estaba pasando era el producto del pecado que él había cometido. Y recuérdense que Dios se lo dijo, que el conflicto nunca se apartaría de su casa. El Señor se lo dijo. En esa época, recuerden, lo hemos hablado muchísimas veces, no existía la redención. Por eso los pecados se quedaban dentro de donde se habían cometido. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Vemos que desde la muerte de Absalón en adelante, David fue un hombre caracterizado a partir de ahí con un espíritu bastante abatido. Fue una persona con un espíritu bastante abatido. Y también posiblemente
parte del dolor de David también se debió a la desilusión. Verdad que él había esperado que Absalón lo sucediera en el trono, pero también le afligió el hecho de que Absalón se rebelara contra él. Aún así yo creo que aunque Absalón se rebeló contra David, David nunca perdió la esperanza de que Absalón se convirtiera o le pidiera disculpas y fuera el próximo rey. Así que vemos que las personas, por muy buenas que sean, se equivocan, ¿no? Y David en este sentido verdaderamente, nadie es perfecto. Además, David, ¿qué es lo que no tenía que tenemos nosotros? La gracia, el Espíritu Santo. Pero por eso tenemos que aprender tanto de este gran hombre. Es interesante ver que cuando David estaba perseguido, David alababa a Dios y tocaba el arpa y cantaba salmos. Cuando David llega a la cumbre del poder, se vuelve un hombre abatido, ¿no? Y eso es muy interesante, muy interesante. Yo estaba leyendo el otro día que nosotros siempre vivimos es innato a la naturaleza del hombre, vivir disgustado con lo que tiene. Porque dice que como estamos creados para lo perfecto, no nos podemos conformar con lo imperfecto. El espíritu del hombre es semejanza ¿de quién? De Dios, que es perfecto, pero el pecado nos dañó. Por eso dice en ese libro que yo leía, que es muy cierto, que tú puedes aspirar lo que tú quieras. Cuando tú lo tienes, te das cuenta que no estás completo todavía, que te falta algo más. Entonces busca ese algo más y cuando lo tienes, te das cuenta que todavía te falta algo más. Y nunca lo vas a alcanzar, porque como decía San Agustín, mi alma está hecha para ti y estaré inquieta hasta que me encuentre contigo, ¿no? Y es verdad, nuestra genética, nuestro espíritu está hecho para las cosas perfectas. El pecado nos volvió imperfectos y por eso siempre tenemos ansia de algo y nada que nos pueda dar el mundo nos tiene satisfechos. Porque pudiéramos pensar, Cristina Onassis, la mujer más rica del mundo, hubiera sido una mujer satisfecha, ¿no? Si era gorda y media fea y todo eso, pero se hubiera hecho una liposucción, se hubiera quitado por aquí, con el dinero que tenía, pero ¿qué hizo ella? Encerrarse en una angustia hasta que se suicidó, la mujer más rica del mundo. Llegó un momento que no confiaba en nadie que venía a ella, por qué venía, si venía por el dinero, si venía... O sea que vemos que siempre uno dice, no, si yo tuviera mucho dinero, pero verdaderamente cuando llegamos a donde llegamos, siempre queremos más, siempre queremos más, nunca estamos completos. Eso como todas estas mujeres que se han hecho, y hombres también en el Brasil, uno que se ha hecho el otro día como 70 cirugías plásticas para parecerse a Ken, el novio de Barbie. Pero mientras más se hace, más inconforme está como luce. Pero eso es precisamente eso, la necesidad de una alegría perfecta que nada de las cosas materiales lo va a tener. Por eso cuando visitamos a personas como las madres carmelitas aquí, otros, los padres Francesco, todas esas personas, vemos que no tienen absolutamente nada y son tremendamente felices. Porque como dice el Señor, como le dijo el Señor a Marta, María encontró Usted no ves que Marta andaba afanada con todas las cosas y cómo andaba media loca. Y María, tranquila. Y el Señor le dijo, María escogió la mejor parte. Lo que pasa es que nosotros siempre andamos como Marta, afanados, y nunca nada de lo que vamos a tener te va a llenar. Vive en un apartamento, vas a querer una casa. Cuando tengas una casa, estés 6 meses, te vas a dar cuenta de que la casa no te llena. Entonces quieres ponerle la piscina y el driveway. Cuando le pones la piscina y el driveway, a los 6 meses te das cuenta que ya la casa, ni la piscina ni el driveway. Entonces quieres una en otro barrio. Y cuando tienes la otra en el otro barrio, a los 6 meses te das cuenta que eso tampoco. Y te compras un barco, un bote. Cuando te compras un barco, a los 6 meses no quieres ver el barco por ningún lado, por el trabajo que da, y te compras una cosa de esa, un camper. Y el que no ha encontrado a Cristo, por eso siempre está buscando y buscando y nunca encuentra. Y mira la misma gente que después cae en la droga. Mientras más droga toma, ¿qué cosa quiere? Más droga. Los adictos llegan a un momento que entran en la cocaína y llega un momento que la cocaína ya no le hace absolutamente nada. Entonces tienen que buscar algo más fuerte. Y cuando encuentran eso más fuerte, siguen buscando algo más fuerte porque es el ansia esa que uno tiene, que como dice el Señor, solamente algo que es inmortal te lo puede quitar. Ninguna cosa material te lo puede llenar. Y David vivió en su corazón desafortunadamente. Por eso cuando llegó al rey, que es lo que el mandato que el Señor le había dado, pues
se dio cuenta que era más feliz cuando andaba huyendo por el desierto. Huyendo por el desierto, cantaba salmos. En el trono, lloraba. Lloraba y estaba triste. Había vivido una situación muy, muy delicada. Sobre todo también por haber puesto toda su esperanza ¿en quién? En Absalón. Por eso dice el profeta Jeremías, maldito el hombre que pone su confianza en otro hombre. Eso no quiere decir que tú no puedes confiar en nadie. Lo que el profeta Jeremías dice que en quien tú tienes que poner toda tu confianza es en Dios. Cuando tú pones toda tu confianza en Dios, nadie te puede hacer daño si te traiciona. Ahora, cuando ponemos nuestra confianza en vez de Dios en alguien, cuando esa persona nos traiciona, se acaba el mundo. Y eso fue lo que le pasó a David, a pesar de todos los elogios que ustedes acaban de decir de David y que era realmente cierto. Sigue viendo en este capítulo 19 y es una de las características que ustedes dijeron de David. David era una persona generosa. David era un hombre que sabía perdonar. David sabía verdaderamente perdonar. Por eso dice en el capítulo 19, versículo 22, segunda de Samuel 19, 22, entonces Abisai, hijo de Sarbia, tomó la palabra y dijo, es que no va a morir Semei por haber maldecido al ungido de Yahvé. ¿Se acuerdan de Semei? Cuando David iba cruzando el monte de los Olivos, ¿se acuerdan que Semei iba al lado de él corriendo, maldiciéndole y tirándole piedra? Óyeme, eso fue terrible en un momento que David estaba huyendo, que lo había perdido todo, que alguien que le ayudó le tirara piedra. Pero David dijo, ¿qué tengo yo con ustedes, hijos de Sarbia, que se convierten hoy en adversarios míos? ¿Ha de morir hoy alguien en Israel? ¿Acaso no conozco que hoy vuelvo a ser el rey de Israel? El rey dijo, Semei, no morirás. Y el rey se lo juró. En el 25 dice también, Mefiboset, nieto de Saúl, bajó al encuentro del rey. No había aseado sus manos, no había cuidado su bigote, ni había lavado sus vestidos desde el día en que se marchó el rey, hasta el día que volvió la paz en Jerusalén. Cuando llegó al encuentro del rey, este le dijo, ¿por qué no viniste conmigo, Mefiboset? Respondió él, oh rey, señor mío, mi servidor me engañó, tu siervo se había dicho, aparejaré mi burro, montaré en él y me iré con el rey, porque tu siervo es cojo. Ha calumniado tu siervo ante mi señor el rey, pero el rey, mi señor, es como el ángel de Dios y hará lo que bien te pareciera. Pues toda la familia de mi padre merecía la muerte de parte del rey, mi señor, y tú con todo has puesto a tu siervo entre los que comen a tu mesa. ¿Qué derecho tengo yo a implorar todavía al rey? El rey dijo, ¿para qué vas a seguir repitiendo tus palabras? He decidido que tú y Sibá se repartan las tierras. Dijo Mefiboset al rey, y aún todo se puede llevárselo, ya que mi señor el rey ha vuelto en paz a su casa. Dice en el versículo 32, también Barzilai de Galaad había bajado de Rogelín y había pasado el Jordán con el rey para despedirlo en el Jordán. Barzilai era muy anciano, tenía 80 años, había proporcionado alimento al rey. Hoy en día las personas de 80 años que ven esto por internet que no se sienten ofendidos porque dice que era muy anciano, pero en la época de David una persona de 200 años era como una persona hoy de 110. Cuando tú vienes a ver que las personas morían a los 40 y pico, 50. Hoy mismo en el desierto, los beduinos, el promedio de vida está antes de los 50 años. Tú ves a algún beduino en el desierto, cuando vamos al Sinaí, que parece que tiene 80 años, cuando tú le preguntas, tiene 36 o 37 años. Por eso 80 años en la época de David era una persona muy, muy longeva. Y se había proporcionado alimento al rey durante su estancia en Mahanaim, porque era un hombre muy rico. Dijo el rey a Barzilai, sigue conmigo y yo te mantendré junto a mí en Jerusalén. Pero Barzilai dijo al rey, ¿cuántos podrán ser los años de mi vida para que suba con el rey a Jerusalén? 80 años tengo, ¿puedo hoy distinguir entre lo bueno y lo malo? Tu siervo no llega ya a saborear lo que come o bebe, ni alcanzo ya a oír la voz de los cantores y cantoras. ¿Por qué tu siervo ha de seguir siendo una carga para el Señor mi rey? Tu siervo continuará con el rey un poco más allá del Jordán, pero ¿para qué has de concederme al rey tal recompensa? Permite que tu siervo se vuelva para morir en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Aquí está tu siervo Kinam, que sigue con el rey mi señor, y haz con él lo que bien te parezca. Dijo el rey, que venga Kinam conmigo y haré por cuanto él desee. Todo cuanto me pida se lo concederé. Todo el pueblo pasó el Jordán, pasó el rey que besó a Barzilai
y lo bendijo y se volvió a su casa. O sea, vemos esta característica de David. David sabía perdonar. Qué difícil es saber perdonar. Y el no saber perdonar es lo que lo llena a uno de amargura, y hace de la vida de uno amarga para uno y amarga para los demás. Saber perdonar, aprender a perdonar no es fácil, es un don del Espíritu Santo. Pero verdaderamente la persona que no perdona vive más infeliz que el que no es perdonado. El que no es perdonado engorda y sigue, no le interesa tu falta de perdón. La falta de perdón solamente le hace daño a quien no perdona. ¿Y cuánta gente hay cargando falta de perdón por 30, 40, 50 años que han arruinado su familia, su matrimonio, por algo que ocurrió y te marcó la vida? Por eso, Señor, para nosotros el perdón no es una opción. ¿El perdón qué cosa es? No, el perdón es un mandato. El perdón no es una decisión mía. El Señor le dijo, perdonen como yo perdono. El perdón no es una decisión, es un mandato, perdonen a sus enemigos. Es un mandato, por eso nadie se puede escapar del perdón. El perdón no es una opción, es un mandato del Señor. El que no perdona, y eso es la gente que anda tan amargada porque no perdona, porque la persona que no perdona no es perdonada. Y lo decimos todos los domingos. ¿Qué decimos en el Padre Nuestro? Perdona nuestras ofensas, como también yo perdono a los que nos ofenden. Como yo también, perdona mis ofrendas como yo perdono. Si tú perdonas, eres perdonado. Si tú no perdonas, no eres perdonado, porque el perdón de Dios a ti viene condicionado ¿a qué? A perdón tuyo. Pero es que a mí, si yo no tuve la culpa, a mí me lo hicieron. Al Señor no le importa. El Señor no tenía la culpa y terminó en la cruz. A ti no te he dejado juzgar a quien tú tienes. Claro, siempre lo he dicho a ustedes que tener cuidado. Perdonar no es amistad. Son dos cosas diferentes. Sí, cuando vengo para acá, para Jayalía, en la esquina salen una pila de muchachos, me le tiran 4 piedras al carro, me rompen los cristales, yo los perdono. Pero yo no vuelvo a pasar por esa esquina más nunca en la vida. Uno tiene que tener cuidado porque perdonar no es amistarse con la persona. Perdonar es una decisión tuya de no desear mal ni que dejar que esa persona esté en el odio de tu vida. Desligarte de esa persona y no desearle mal, no dejar que esa persona te hiera más. Pero si esa persona no te pide perdón, no se reconcilia contigo, tú no tienes ningún motivo para el cual tener amistad con esa persona. Porque ya para amistad se tiene que haber reconocimiento de la otra parte de que te ha hecho un daño. ¿Cómo Dios se hace amistad con nosotros? Cuando yo reconozco en la confesión de que de verdad lo he ofendido. Si yo no reconozco que he ofendido a Dios, Dios me perdona. Sí, Dios me puede perdonar, pero no hace amistad conmigo. Porque el perdón de Dios es eterno, siempre está ahí. Pero cuando el perdón de Dios viene a mí, cuando tú reconoces, y eso es lo que pasa, si tú no reconoces, por eso, si una persona te hace daño, tú tienes que perdonarlo sí o sí. No hay opción. Pero eso no quiere decir que mañana te lo encuentras por la calle y le das un beso y un abrazo. Para que tú le puedas dar un beso y un abrazo, esa persona tiene que reconocer el daño que te hizo y pedirte disculpas. Y lo dice muy claro el Catecismo de la Iglesia. El Catecismo de la Iglesia dice, cuando tú sabes que recibiste el Espíritu Santo, cuando tú ves una persona que te hizo daño y antiguamente tú lo maldecías y ahora tú lo ves y dices, Señor, ten misericordia de él. Dice, cuando tú dices eso, es señal, porque el perdón solamente es una obra del Espíritu Santo. Pero lo que pasa con uno es bueno, pero no es tonto. Me robaste el dinero del negocio, mañana voy a hacer otro negocio contigo. No, por nada de la vida. Aunque me pida 100,000 perdones, yo lo perdono y me reconcilio, pero el negocio con él no hago más. O sea, uno tiene que discernir lo que es perdón y lo que es reconciliación, que son dos. Para que haya reconciliación, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Si tú no pides perdón a Dios, no es reconciliación tuya con Dios. Para que haya reconciliación, las dos partes tienen que estar de acuerdo. Ahora el perdón es unilateral. El perdón tú tienes. Y además que es una bendición perdonar, porque el odio ata más que el amor. La persona que odia piensa más en la persona que odia que esté enamorado de la persona que ama.
No hay nada que ate más a una persona con otra que el odio. O sea que lo mejor que tú puedes hacer para desligarte de esa persona para siempre es dejarlo, de perdonarlo y sacarlo de tu... Si un día necesita de ti, ahí estás tú para ayudarlo. Eso no quiere decir ay, qué bonito fulanito, vamos a poner $1 millón juntos para hacer otro negocio a pesar de los 3 que me robaste hace un año. No, eso es un necio. Y los católicos somos buenos pero no somos tontos. Son dos cosas totalmente diferentes. Y por eso en este capítulo de Mefiboset, después vemos todo lo que hizo con Barzillai, con toda esta gente. David era buena persona, pero también fíjate que esta persona que David perdonó, le pidieron perdón a él y reconocieron que ellos habían equivocado. Dice en el versículo 41, siguió el rey hasta Gilgal y Kimham pasó con él. Hicieron pasar todo el pueblo de Judá y la mitad del pueblo de Israel. Fíjate bien, ya empezamos a ver aquí ya la división. Hicieron pasar a todo el pueblo de Judá y la mitad de Israel. Esto cuando la gente ya esto es la semilla de la división del reino. Ya cuando muere Salomón, el reino se va a dividir en el reino de Judá y en el reino de Israel. ¿Quiénes formaban el reino? Y vamos a estudiarlo cuando lleguemos a Reyes. ¿Quién formaba el pueblo de Judá? ¿Qué tribus formaban el reino de Judá? Judá, Leví y Benjamín. Benjamín siempre se quedó con Judá y Leví porque Leví no tenía tierra. Leví vivía ¿de qué? Del servicio del templo que estaba en Judá. Esas tres tribus formaron el reino de Judá. El resto de las tribus, Manasés, toda esa gente, Rubén, Benjamín, todas esas tribus hicieron lo que se llamó después el reino de Israel, que siempre se mantuvo muy... Pero ya aquí vemos que aunque todavía no está la división, ya la Biblia por primera vez menciona no la casa de Israel, sino el reino de Judá y la casa de Israel. Y en Reyes va a ser la división total y va a ser el comienzo de la gran destrucción del pueblo, de la nación de Israel. Dice en el versículo 42, en esto todos los hombres de Israel fueron al rey y le dijeron, ¿por qué nuestros hermanos, los hombres de Judá, te tienen secuestrado y han hecho pasar a Jordán al rey, a su casa y a todos los hombres de David con él? Todos los hombres de Judá respondieron a los hombres de Israel, porque el rey está emparetado con nosotros. ¿Por qué te ha de irritar esto? ¿Hemos comido acaso a expensas del rey? ¿O nos hemos reservado algo para nosotros? Los hombres de Israel respondieron a los hombres de Judá, yo tengo 10 partes del rey y más derecho que tú sobre David. ¿Por qué nos has menospreciado? No hablé yo primero para hacer volver a mi rey, pero las palabras de los hombres de Judá fueron más ásperas que las de los hombres de Israel. Aquí vemos lo que sucede siempre. ¿Qué es lo que sucede siempre? En todos los lugares. La división. Ya hubo primero división en la familia de David. Ahora, ¿qué hay división? En el reino de Israel. El pecado original en el hombre lo que hace casi siempre es llevar ese espíritu de división. Y el Señor lo dijo bien claro, que el enemigo vino ¿a qué? A dividir, a mentir y dividir. Vino el enemigo. Por eso siempre, y yo se lo he dicho montones de veces, siempre que hay algo que causa división, pueden estar seguros que eso no viene de Dios. En la familia, en la iglesia, si algo causa división, pueden estar seguros que lo que sea no viene de Dios. Si algo que tú dices o haces causa división, posiblemente eso no venga de Dios. A no ser algo que sea referente a doctrina. No estoy hablando de eso, que son cosas que uno tiene que guardar. Estoy hablando de las relaciones humanas. Y ya vemos que ya el fermento de la división está en Israel y en 200 años más va a terminar con la destrucción de Israel. Pero por eso las divisiones hay que atajarlas. ¿Tú sabes cuándo? ¿Cuándo empiezan? Las divisiones hay que atajarlas cuando comienzan. Si tú dejas la división correr en la familia, en un grupo,
Se acaba la familia y se acaba el grupo. Como decían allá en mi tierra, al burro, donde se cae el burro se le dan los... No la nota Susana, que eso no está en Proverbios. Eso lo dicen en mi tierra. Donde se cae en el burro, después me acusa la Sociedad Protectora de Animales por estar diciendo que le den palos a los burros. Donde se cae el burro se le dan los palos. Tú no puedes dejar que una semilla de división esté germinando en cualquier grupo, en la familia, en un grupo de la iglesia. ¿Cuántos grupos de la iglesia se han acabado precisamente por esta semilla de división? Que empieza con una cosa pequeña y va creciendo. Y si tú no la atajas primero, después vas a pasar más dolor cuando llegue al final y vas a pasar el mismo angustia, el mismo dolor y vas a sufrir más. Por eso la división hay que atajarla donde empieza. Aunque te haga ponerte rojo una vez. Es mejor ponerse rojo una vez que ponerse rojo siempre. No hay nada peor en cualquier obra, familia, iglesia, que el germen de la división, porque el germen de la división viene ¿de quién? Del demonio. Ahí no hay mucho más que hacer, ni mucho más que decir. Por eso verdaderamente esto es un llamado a no, yo por lo menos aquí en el grupo yo no tolero ningún germen de división, porque enseguida llamo a la persona y le digo que se busque otro lugar. Por eso hemos jurado 20 y pico de años. Y seguiremos hasta que el Señor diga, pero uno no puede jamás tolerar un espíritu de división dentro de, por lo menos donde está uno, porque pueden estar totalmente seguros. La división jamás viene de Dios. Dicen estos 10 minutos que nos quedan, en el capítulo 20, había un malvado llamado Seba, hijo de Bicri, benjaminita. ¿Qué creen ustedes que le dije yo? Donde quiera que haya un chanchullo en Israel, ¿quién está detrás de eso? La tribu de Benjamín. Esa es la tribu del chisme, la tribu de los problemas y la tribu de las divisiones. Había allí un malvado llamado Seba, hijo de Bicri, benjaminita, que hizo sonar el cuerno y dijo, no tenemos parte con David, ni tenemos que heredar con el hijo de Jesé. Cada uno a sus tiendas, Israel. Y todos los hombres de Israel se apartaron de David para seguir a Seba, hijo de Bicri, mientras que los hombres de Judá siguieron a su rey desde Jordán hasta Jerusalén. David entró en su casa de Jerusalén, tomó el rey las 10 concubinas que había dejado para guardar la casa y las puso bajo su custodia. Proveyó a su mantenimiento, pero no se acercó a ellas y estuvieron encerradas hasta el día de su muerte como viudas de por vida. Vemos ya, como le dije, el germen de la división. Una palabra de Israel le contesta a quién. Benjamín, cada cual coge por su rumbo, ¿no? Pero la gente de Israel no se dieron cuenta de algo. ¿Dónde estaba el arca? En Jerusalén. ¿Dónde estaba el palacio del rey? En Jerusalén. Ese era el lugar del pacto de Dios. Por eso que más tarde vamos a ver que ellos se construyen otro templo en el Garizim, en Samaria. La casa de Israel terminó haciendo otro templo a Yahvé en la cumbre del Garizim. Y ahí surgen los samaritanos, que eran tan odiados por los judíos, porque ellos hicieron su propio templo y adoraban a su propio Dios Yahvé allí, pero ellos no tenían. El templo de Garizim es como una iglesia protestante. Lo hicieron por su propia cuenta sin contar con Dios. Y Dios no pudo bendecir ese lugar, porque Dios había determinado una sola casa de oración. ¿Y qué pasó con el templo que hicieron los samaritanos después en Garizim? Terminó compitiendo con 5 templos paganos. Por eso que el Señor le dice a las samaritanas, busca a tu marido, y le dice, 5 has tenido y el que tiene tampoco lo ves. Jesús se estaba refiriendo que fue infiel a Dios y después fue infiel con 5 templos paganos, porque la samaritana, aunque existió, tipifica el Israel que se apartó de Judá. Pero vemos, David entró, el problema de David, según se pone más viejo, es un problema de decisión. ¿Cuál era el origen del pecado de David? Las mujeres, era el origen del pecado de David. Y cuando uno tiene un pecado y algo te hace caer, lo primero que tú tienes que hacer es apartarte de eso que te hace caer. Por eso el Señor lo dijo después más radicalmente, si tu ojo te molesta, sácatelo. No quiere decir que te quedes tuerto. El Señor está diciendo, ¿se acuerdan lo que dije la semana pasada? Que hay que ser radical. Por ejemplo, una persona que ha tenido adicción al alcohol no puede andar entre borrachos. Una persona que ha tenido adicción a la droga no puede andar con drogadictos.
Una persona que tiene adicción al sexo no puede estar viendo películas de gente destapada. Vemos que el problema de David era las mujeres, y cuando llega, ¿qué fue lo que hizo con las concubinas? Las dejó allí. Lo que sucede muchas veces es que a nosotros nos cuesta trabajo dejar las cosas atrás. Y aunque David no volvió a estar con ellas, pero siempre las mantuvo allí. Y eso también, cuando tú te conviertes a Cristo, todo lo que tú tienes de la vida pasada tienes que dejarlo a un lado. Tú no puedes arrear con cosas de tu vida pasada cuando sigues a Cristo. Y el Señor lo dijo bien claro, no se pone vino nuevo en odres viejos, porque el vino nuevo rompe el odre. El odre viejo es un odre, un pellejo que está ya poroso, que está malo, y el vino nuevo, cuando tú echas vino nuevo, ¿qué pasa con el vino nuevo? Se fermenta, y cuando el vino nuevo se fermenta, echa gases, y ¿qué hace? Los gases explotan el odre de pellejo antiguo que había. Por eso el Señor lo dice, tú no puedes, si tú vienes de la santería, lo que sea, tú tienes que botar todas las cosas de santería para entrar en el reino de Dios. Tú no puedes quedarte con nada de lo anterior, porque lo dice la palabra de Dios, criatura nueva eres. David, pero tú sabes lo que pasa, a nosotros nos cuesta trabajo desligarnos porque somos personas de costumbre. Menos para venir al grupo Siloé. Para todo lo demás somos personas de costumbre. Para venir aquí la gente pierde la costumbre inmediata. Prefieren verlo por el televisor, por el internet. Yo no sé cuántos miles nos ven por el internet. Y ojalá que lo graba eso. No sé cuántos miles nos ven por el internet, pero ya al website de nosotros ya entraron más de 1 millón de personas. Sin contar los otros que nos ven por YouTube. Pero los hermanos que nos ven por internet no saben que este local hay que pagarlo. Y los que nos ven por el internet no pagan un centavo. Yo se lo digo todavía, se benefician de lo que no siembran. Yo sé que el día que no podamos seguir más pagando el alquiler de esto, sencillamente cerramos el ministerio. Porque mucha gente, inclusive de Miami, ahora no vienen porque lo ven por el internet. Que antes venían y ahora no vienen y lo ven por el internet. Y lo que mucha gente no sabe es que muchas de las bendiciones de lo que se predica aquí comienzan en la alabanza. Sin la alabanza esto fuera una clase como las demás de Biblia que hay por ahí. En el CEP y en otros lugares. Una clase histórica, una clase de... O sea que sin la alabanza no puede haber este tipo de charla. Por eso yo animo a los hermanos que yo vivo de mi trabajo, yo no necesito esto para vivir, gracias a Dios, pero debemos pues cooperar también con... Porque hay que ver la gente, nuestros hermanos de Siloé del internet, y no tiene nada que ver contigo, hermano, que vienes de Bronx, esto aproveché porque viene aquí, como exigen. Pregúntale a Jorge, ¿y dónde está la clase de Samuel Dar y de Samuel Mascual? Y yo tengo que decirle, ¿qué chico, qué tú das para el ministerio? Para el ministerio Siloé, ¿qué es lo que Jorge, ¿exigen o no exigen? Mandan email y dicen, ¿por qué el audio está tan malo? ¿Por qué falta tal cosa? Digo yo, pero esto sí es bueno. Pidiendo limosna no es que sea limosna, pero pidiendo limosna, en vez de decir, ustedes necesitan algo. Lo que me dicen, no, dile a tu staff. Digo yo, ¿qué staff? El staff soy yo y Jorge con una cámara vieja. O dile a tu secretaria. Digo, yo no tengo secretaria, a mí de la caridad de contestar. Ellos se creen que esto es un ministerio muy grande, como el de Benny Hinn, yo qué sé, no saben que aquí somos 3 gatos con una cámara vieja, que es lo que hacemos todo esto, y que a veces no tenemos dinero ni para pagar el web el año, porque tampoco nadie hay dinero para pagar el web al año. O sea, de verdad esto es un llamado a que todo el mundo tiene que tener conciencia a lo que pertenece, porque si tú no ayudas a lo que pertenece, como le pasó al pueblo de Israel, y le pasó sobre todo a las 10 tribus, perdieron la pertenencia de a lo que ellos eran. ¿Y qué pasó con eso? Perdieron la promesa de Dios. Y ese va a ser el gran problema del conato que comienza la división, que vemos que esta pequeña semilla que comienza aquí va a explotar a la muerte de Salomón. ¿Y cuánto duró Salomón? 50 o 60 años. ¿Cuánto le quedó de vida a David? 15 o 20 años. 70 años el reino de Israel se había acabado. El reino más poderoso que llegaba hasta el Éufrates se había desaparecido. ¿Y todo empezó con qué? Con una pequeña cosita. ¿Por qué ellos sí y yo no? ¿Por qué él va a Judá y no ve? Yo por eso que una gente pues, se pone bravo conmigo, pero yo no voy a comer a casa de nadie. Ni visito a nadie. Cuando yo voy a casa de alguien, créanme que atrás de mí viene la guadaña con la muerte, viene atrás de mí. Pero yo nada más que visito a moribundos y enfermos.
Porque si yo voy a comer a casa de uno de ustedes, tengo que ir a comer a todas las casas de ustedes. Y termino pesando 500 libras. Porque empieza, ¿y por qué fue a comer a casa de Sonia y no fue a comer a mi casa? Ah, porque Sonia es amiga de él. ¿Por qué fue a comer a casa de Ángel y de él? Sí, ah, porque ellos son médicos y yo soy un muerto de hambre. Y así empiezan la comerse a la gente dentro de los grupos. Por eso dije yo, ni fiesta, ni almuerzo, ni comida, ni absolutamente nada. Si estás enfermo y necesitas que estás muriendo, yo voy, estoy contigo. Así que cuando vayan a entrar, respidan la extrema unción que les queda ya pero muy poco. Pero fíjate que eso fue lo que comenzó en Israel. ¿Por qué David se va con Judá y no viene con nosotros? Y una cosa tan sencilla como esa, que empezó por una sola persona, ¿por quién? Por este dichoso Bicrí, terminó haciendo que el reino de Dios se extinguiera y quedara solamente un pequeño remanente que quedó fiel a la promesa. Entonces, seguimos después, cuando regresemos, con esto que hemos aprendido tanto de la vida de David, aunque parece monótona, pero hay mucho que aprender de la vida de David y cómo, sobre todo, la gran característica, aparte de todas las que ustedes han dicho, y está bien, pero la gran característica que yo veo en David, que ¿cuál es? Reconocer que lo que le está pasando fue culpa de él y de nadie más. Ese es el comienzo de la conversión, ese es el comienzo de la reconciliación con Dios. Mientras le estás echando la culpa a los demás, nunca en la vida vas a crecer ni espiritual, ni moral, ni como ser humano. Ahora cuesta mucho trabajo reconocer que uno metió la pata. Cuesta muchísimo trabajo decir, es culpa mía. Es más fácil echarle la culpa a los demás, como pasó en el Edén. El hombre, la mujer a la serpiente. Eso viene, yo cuando di aquella clase en el monasterio, que yo lo dije, que todo en nuestra vida tenemos un génesis. Todo lo que pasó en el génesis sigue pasando en el espíritu de cada uno de nosotros, porque estamos marcados desde esa experiencia terrible de la pérdida de la gracia en el jardín del Edén.